En el nombre de Dios. Hola, desde hoy queremos iniciar la caminata a un nuevo rumbo científico. Hemos denominado este curso Haya, un regalo divino conocido como la modestia o pudor, un don divino. En el curso Niños Divinos hablamos un poco sobre la modestia o pudor, pero antes de comenzar este curso, queremos hablar sobre el pudor con más detalle para que puedas tener claro el significado de esta palabra. En el diccionario árabe-español, la palabra haya tiene 4 significados a saber: vergüenza, timidez, modestia o pudor. Creo que haya en árabe tiene un significado más preciso. Haya es un estado en los humanos que es similar a una especie de temor y vergüenza cuando se hace algo malo. Este miedo y sentimiento de vergüenza hace que una persona evite el mal. El motivo de la maldad en una acción puede ser la religión, la razón o las costumbres de la gente. Si este valor, o sea, el haya, desaparece o no está presente, fácilmente se cometerá cualquier mal acto sin sentir vergüenza o miedo. Por consiguiente, lo que queremos decir con la palabra haya, o sea, pudor o modestia, es que la persona, en el momento u oportunidad de realizar una mala acción, debería aflorarle este valor. Dicho lo anterior, damos inicio a la primera lección. Hay una serie de poderes en el interior del ser humano cuyo buen o mal comportamiento está directamente relacionado con ellos. A saber, el primero, la razón o el intelecto; el segundo, la lujuria o las pasiones o deseos; el tercero, la ira; y el cuarto, las alucinaciones. Para una mejor comprensión de la lección de hoy explicaré los puntos 2 y 3. En las enseñanzas religiosas, el impulso del deseo por los asuntos periféricos o que rodean al ser humano generalmente se denomina lujuria, que se divide en diferentes tipos. Por ejemplo, lujuria sexual, lujuria financiera, lujuria por el poder, lujuria por la comida, entre otros. Por otro lado, el impulso que hace que nos enfademos, nos llenemos de odio y nos volvamos reacios a los asuntos que nos rodean, incluso hasta el punto de sentir repugnancia o rechazo, se llama el poder de la ira. Por ejemplo, si prestas atención a tu vida diaria, verás que evitas algunos eventos, personas o objetos, como resultado del sentimiento de ira que está presente en tu interior. Es decir, el estado de repulsión o distanciamiento de los objetos y asuntos circundantes, ya sea en forma leve o fuerte, y eso se denomina el poder de la ira. En otro ejemplo, si comparamos la vida con una carretera y viajamos en un automóvil sobre ella, podemos interpretar el poder de la lujuria como el acelerador con el que nos movemos más rápido. También podemos comparar el poder de la ira con los frenos que nos permiten controlar el coche y no hacernos daños en pendientes y giros peligrosos. Ahora bien, todos los males y comportamientos inapropiados de los seres humanos están relacionados con el estado de exageración o el de la renuncia en estos 4 poderes. De la misma manera, la bondad y la belleza en el comportamiento se dan como consecuencia de un estado de moderación o templanza en estos 4 poderes. Por ejemplo, los pecados cometidos por los humanos están relacionados con la lujuria o con la ira, ya sea de forma independiente o ambas al mismo tiempo. Supongamos que cuando no se controla la lujuria, esta lleva a la persona hacia la usura, la avaricia o el robo, lo que trae consecuencias nefastas para el estado espiritual. En relación con el estado de renuncia a la lujuria, se plantea la cuestión de que es obligatorio trabajar para ganarse la vida, pero que la persona en cuestión es perezosa. De hecho, la exageración es usar el poder de la lujuria donde no se debe, y el abandono de ello es no usar ese poder en la cantidad necesaria. Para ilustrar el estado de exageración o falta de control de la ira, maldecir y usar la violencia, como por ejemplo el golpear, evidencian que la persona no sabe controlar este impulso. Entonces, el enojo excesivo o no controlar la ira puede ser porque la persona es demasiado joven o inmadura, tiene miedo o oculta la verdad. Eso es un pecado, porque donde debería usar la fuerza de la ira, a veces algunos pecados surgen a partir de 2 poderes que pueden desempeñar un papel preponderante en algunos pecados. Por ejemplo, las mentiras pueden involucrar ambas fuerzas. Mentir acerca de alguien porque se está enojado y se tiene enemistad con alguien. En este caso, tiene como fuente el de la exageración en la fuerza de la ira. A veces, la fuente de la mentira es el estado de exageración de la lujuria, lo que significa que la persona que toma dinero de alguien para mentir miente para obtener riqueza. Por lo tanto, desde el punto de vista interno, el ser humano a veces está sujeto al estado de exageración de la lujuria o de la ira,
y en otras ocasiones está sujeto al estado de renuncia de estas dos. En ambos casos, el resultado es que una persona cometa pecado, y en ese sentido podemos entender que hay dos tipos de pecado. El primero, a pesar de que la acción es haram o pecaminosa y no debe hacerse, se hace. Y el segundo es que a pesar de que la acción es obligatoria y debería hacerse, no se hace. Ahora, se plantea este debate. ¿Qué sucede cuando una persona usa la ira y la lujuria cuando no debe usarlas y no la usa donde se debe? ¿Qué sucede cuando la mano de una persona se infecta con el pecado? ¿Cuál es el origen de este comportamiento? Veamos la respuesta a ello. La insolencia o el descaro y la falta de pudor o modestia son las fuentes principales del pecado. Es uno de los rasgos oscuros del alma, lo cual es la raíz de todos los pecados. Esa insolencia significa que cuando una persona quiere cometer un acto prohibido, no se molesta en absoluto al llevarlo a cabo, tal como si no hubiese diferencia entre beber vino y beber agua. Por lo tanto, no es importante para esta persona realizar un acto prohibido o execrable según la religión, racionalmente o incluso según la visión de la sociedad. Por el contrario, la modestia es lo opuesto a la insolencia y se considera una virtud. La modestia es la vestidura o manto para el alma que los seres insolentes y descarados se han quitado. Lo han hecho pedazos, lo han tirado. En efecto, sus almas están desnudas de las ropas de la modestia. Respecto a esto, el Imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice: la insolencia, el descaro es el comienzo de la maldad. O cuando dice: la cabeza de todo mal es la insolencia o el descaro. Incluso donde no hubiese nadie, o para alguien que no cree en Dios, se plantea el tema de la insolencia. Supongamos que en soledad una persona comete un acto que intelectualmente y según la opinión de la gente es repudiable. Es ahí que con base en este comportamiento la fuente de este detestable acto es su insolencia. Ese es un tema muy importante y en ese sentido el Imam Ali alayhi salam dice lo siguiente: menuda mala cara la insolencia. En otra narración el Imam Ali dice: la insolencia de un hombre lo hace deshonroso. Sí, la insolencia y el descaro hacen que una persona se vea mal en la sociedad y se digan cosas malas de ella. ¿Es posible esperar buenas obras de una persona que está infectada con tal enfermedad? A esto el Imam Ali dice que tan lejos está la bondad de una persona mala e insolente. Por lo tanto, la modestia es una de las bellas cualidades del ser humano. Una persona debe poner todo su esfuerzo en mantener este atributo de modestia y si no la tiene, debe procurar al máximo el poder adquirirla. Por el contrario, si sufre del mal de la insolencia y el descaro, debe tratar de eliminar este vicio de su corazón, porque la insolencia es la fuente de todos los pecados y las malas acciones. En otras palabras, tanto en términos de la vida mundana como en términos del más allá, de la dimensión espiritual, la modestia juega un papel vital. En ese sentido, tener modestia es muy elogiado en nuestras narraciones. El príncipe de los creyentes, el Imam Ali alayhi salam, dice: la modestia es un rasgo hermoso. En otra narración dice: no hay carácter mejor que la modestia. El profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su bendita familia, dijo: en verdad, cada religión tiene un carácter y el carácter del Islam es la modestia. En términos prácticos, la escuela islámica representa una colección de mandamientos y prohibiciones, o sea, qué se debe hacer y qué no. Y el fundamento y raíz que hace que una persona haga lo que se le manda y deje lo que está prohibido es la modestia. Es decir, es tener vergüenza o modestia ante Dios, y lo que hace que una persona ignore órdenes es lo contrario, o sea, la desvergüenza, la insolencia y el descaro. Entonces, si no hay modestia, no hay Islam. También tenemos narraciones que hablan de la relación entre la modestia y la fe, como este hadiz que fue narrado por el Imam Bakr o el Imam Sadiq, la paz de Dios sea con ellos. La modestia y la fe están unidas, atadas en una sola cuerda, así que si una de ellas se va, su compañera la sigue. El término Qarán en árabe, y que se utiliza en el hadiz leído, significa cuerda, y literalmente es la cuerda con la que el camellero ata los camellos y los alinea, de modo que cuando tiran de la cuerda todos se juntan. Así que si uno de ellos se va, el otro también. Por lo tanto, en un sentido figurado, si se va la modestia, se va la fe. El Imam Sadiq alayhi salam dice: el que no tiene modestia no tiene fe. La razón de esto es muy clara. En cuanto a la fe, al principio una persona puede estar interesada en Dios, el monoteísmo y la resurrección, pero si ese interés no muestra buenas obras, ¿de qué sirve? Hay otras expresiones en los hadices a ese respecto. Por ejemplo, la fe necesita cobertura. El Islam requiere cobertura, es decir, requiere ropa, y ese ropaje es la modestia. Hay una narración del santo profeta Muhammad que dice: el Islam está desnudo, y su ropa es la modestia. Su adorno es la dignidad, y su virtud caballeresca es la buena acción. Su pilar es la piedad, y todo tiene un buen fundamento. Y el fundamento del Islam es amor por nosotros, el Ahlul Bayt. Esta narración es muy hermosa y es muy fácil para una persona amar a alguien cuya existencia entera es la modestia.
Toda la existencia del profeta fue modesta. Amar a esta persona es fácil y natural porque tenemos en la narración que lo que hace a un ser humano realmente valioso es el amor y el cariño. Prestar atención a esta narración. Le pregunté al Imam Sadiq la pasada con él sobre el amor y el odio, que son signos de la fe. El Imam Sadiq dijo, ¿es la fe algo más que el amor y el odio? Es decir, que la fe no es más que amar a buenas personas y odiar a malas personas. Luego el imam recitó el versículo 7 del capítulo 49 del Sagrado Corán que dice: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Dios os ha hecho amar la fe y la ha adornado en vuestros corazones y os ha hecho odiar la falta de fe, la transgresión y la desobediencia. Estos son los bien guiados. La base de la religión son las amistades y las enemistades, que constituyen la religión para los humanos, porque este lazo es interno, fuerte e irrompible, y es el amor lo que atrae a seguidores. Por eso, teníamos esta frase en la anterior narración. El fundamento del Islam es amor por nosotros, Ahlul Bayt. Eso significa que amar al Ahlul Bayt, el profeta y su bendita familia, es constructivo y eficaz para la felicidad. Al comienzo del Islam, este asunto era conocido por todos, no solo el amor de Ahlul Bayt, sino también el amor de sus verdaderos amantes, el cual es un constructor de carácter. Un verdadero amante es una persona que se ve influenciada por el amor de Ahlul Bayt. Amar al verdadero amante de Ahlul Bayt es constructivo y ordenado. Como la discusión ha llegado hasta aquí, y culminaré con una cita de Jabir. Jabir ibn Abdullah al-Ansari fue uno de los acompañantes del profeta Muhammad. Este personaje se encuentra entre los narradores que han transmitido un gran número de narraciones y fue quien transmitió la narración del Lawh. En esta narración del Lawh, o narración de la tabla, donde el profeta Muhammad ha mencionado los nombres de todos los imames infalibles, Jabir fue el primer peregrino del imam al-Hussein, quien llegó a Karbala en el día de Arba'ín, o sea, el día 40 después del martirio del imam al-Hussein, y visitó la sagrada tumba del imam al-Hussein. Él logró también transmitir la salutación del profeta Muhammad a su descendiente, el imam Bakr, de acuerdo con la asignación encomendada por el profeta después de su martirio. Cuando Jabir llegó a Karbala en el día de Arba'ín, le ordenó a Atiyah: «Oh Atiyah, ¿quieres que te dé un consejo? Porque no creo que te vuelva a ver después de este viaje». Jabir era viejo y ciego. Había venido a Karbala con Atiyah para la peregrinación del imam al-Hussein. Le hizo esta pregunta a esta persona, Atiyah, y esto es lo que Atiyah quiere. Jabir es alguien que se crió en la familia del profeta, el Ahlul Bayt. Jabir le dice a Atiyah: «Ama a los amigos de la familia del profeta y odia a sus enemigos. Incluso se ayuna todos los días y adora todas las noches hasta la mañana». Presta atención al consejo de Jabir. Jabir dice que si alguien es enemigo de Ahlul Bayt, no importa cuánto ore y ayune, no hay ningún beneficio para él. Jabir sabía perfectamente bien que el fundamento del Islam es amor por nosotros, Ahlul Bayt. Continuaremos con este tema en las próximas lecciones. Hasta pronto.